Entonces, bueno, partimos con la P1. Sí, lo que voy a hacer es partir P1, P2, P3 y después voy a dejar que ustedes decidan con cuál seguimos, ¿sí? En cuál se sienten más débiles. Ya, entonces la P1 nos dice sea E con su norma un espacio vectorial normado y nos piden demostrar las siguientes proposiciones. Para A, subconjunto de E, demostrar que si A es abierto, sí solo si A en su frontera es igual vacío. Y B, para A subconjunto de E, A es cerrado sí solo si la frontera está contenida en A. Ya, vamos a empezar, voy a hacer un pequeño resumito de qué significan todas estas cosas para quien no ha visto qué es la frontera. Y bueno, aquí tengo un recuerdo. Lo que yo voy a usar es harto esto. Sí, no se diferencian muy bien de estos símbolos porque lo uso los dos. Yo noto la adherencia de A como A barra y el interior de A como A circulito. Entonces, si ven eso, significa que estoy usando alguno de los dos. Y lo uso tanto adherencia como A barra indiscriminadamente. Ya, ¿qué es la frontera? La frontera, bueno, por definición, quien lo hayan visto así, son los X, tal que para todo epsilon, una bola de centro en X y radio epsilon, inter el conjunto que estoy tomando frontera, ¿sí? Es distinto de vacío. Y además, esa misma bolita, inter A complemento es distinto de vacío. ¿Qué significa esto? Significa que si yo tomo un puntito X, bueno, la frontera ya tiene su nombre frontera porque es como los bordes de mi conjunto, ¿sí? Entonces todo esto es mi frontera. Si mi A es este círculo. Entonces, la frontera cumple que yo tomo un X y una bolita de radio epsilon, para todo epsilon, intersecta en A complemento. ¿Sí? Nada del otro mundo. Y bueno, se puede demostrar que esto es igual a la adherencia menos su interior. ¿Sí? Para quien no hayan visto esto, es un súper buen ejercicio demostrar eso. Otro punto que vamos a ver es, bueno, la adherencia, que son los puntos, tales que para todo epsilon, una bolita en centro en X, intra es distinto a vacío. ¿Sí? Entonces yo me pesco cualquier puntito y si hago una bolita alrededor de él, significa que voy a intersectar, ¿sí? No importa dónde esté, yo puedo agarrar cualquiera de estos puntos. ¿Sí? Aquí entre igual da lo mismo. Y una caracterización bien importante, y yo creo que es la más útil y la más que vamos a usar, es que la adherencia son los puntos tales que yo me puedo acercar mediante sucesiones dentro de este conjunto A. Entonces, de nuevo, si este es mi A, eh, la adherencia son los puntos que yo me puedo acercar mediante sucesiones en A, ¿sí? Dentro de esta circunferencia, digamos. Entonces, si, por ejemplo, este punto está dentro de la adherencia, sí. ¿Por qué? Porque me puedo fijar exactamente la sucesión X, 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 X constante, porque eso está contenido en A, ¿sí? Los puntos que están en A claramente están en su adherencia, pero los importantes son los que están cerca del borde. ¿Sí? Esos pueden que no estén en A, pero sí en su adherencia. Entonces, esos son estos puntos mediante que yo me puedo acercar mediante sucesiones. Entonces me voy acercando al bordecito. Voy hacia acá, y es posible que este punto no esté en A, pero sí en su adherencia. ¿Sí? Son sucesiones nomás. Y bueno, otro ejercicio bueno es demostrar que la adherencia de A es la frontera unión en el mismo conjunto. Y por último, bueno, siempre vamos a tener esta relación, ¿sí? Esto todas la deben conocer, que el interior está contenido en el conjunto y el conjunto está contenido en su adherencia. Esto siempre se tiene, no importa el conjunto. Disculpa, ¿podrías repetir otra vez el concepto de adherencia, por favor, que me confundí? Sí, ¿Sería como la frontera y todo lo que está dentro, sería todo a la adherencia o no? sería todo esto, ¿no?
y esto. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque, ya, mira, si yo me pesco este punto está en A, ¿no? Estos puntos Ah, sí. son triviales que están en la adherencia. Está bien. ¿Por qué? Porque yo me puedo fijar la sucesión, esta, como x1 igual x, x2 igual x, y así sucesivamente. Y eso converge a x, que está en A, ¿sí? Cumple esta condición, que la secuencia está contenida en A. Pero es posible que este puntito no esté en A, po. Por ejemplo, si yo pongo x cuadrado más y cuadrado menor estricto que 1, el borde no está contenido, el borde no es parte del conjunto. Pero ¿qué puedo hacer? Yo me puedo acercar a este conjunto, al borde, mediante sucesiones. Súper, me quedó súper claro. O sea, si tengo un conjunto abierto, sería el conjunto entero y además tomo los bordes. Los bordes para hacerlo cerrado, ¿no? O Sí, eso, para hacerlo cerrado. sí, eso, Súper, gracias. exacto. Ah, ya. Bueno, y aquí vamos a partir. Voy a mover esto un poco acá. Ya. Entonces, partamos con la A. Entonces, nos dicen, nos damos un A subconjunto de, y hay que demostrar que es abierto si solo si A inter su frontera es el vacío. Entonces, partimos, sea A subconjunto de. Entonces, Disculpa, sí, ¿podrías volver un segundito para alcanzar a tomar una foto? Como al resumen. sí, igual esto lo voy a subir al tiro después de. Ahí está. Muchas gracias. Ya, estas notas las voy a subir al tiro y el video puede que se muera un poco más. Ya. Entonces, demostremos, bueno, tenemos una doble implicancia. Entonces hay que demostrar esta implicancia hacia acá, asumiendo esto y llegando a esto, y al revés. Entonces partamos de que A es abierto. Entonces hagamos esto. Asumimos que A es abierto. Ya, si A es abierto, eso quiere decir que coincide con su interior. No, no. Esto quiere decir que el interior de A es justamente A. Eso es una definición equivalente a lo que sea abierto. Y queremos ver qué pasa con A inter su frontera. Entonces, ¿qué pasa con A inter su frontera? Bueno, usemos una de estas caracterizaciones. Entonces, si recuerdan, la frontera es la herencia menos su interior. Entonces, esto no quiere decir que notemos que A inter su frontera es justamente A inter la adherencia de A menos su interior. Ah, pero A era abierto, po. Entonces, esto es justamente el interior de A, inter este corchete que teníamos acá. Y ahora desarrollamos estos términos. ¿Qué significa restarlo en conjunto? Significa intersectarle el complemento. ¿Sí? Esto es definición de la resta. De conjuntos. Y por aquí podemos ver que tenemos algo de lo que ya vamos a concluir. ¿Sí? Porque tenemos justamente el interior de A, inter, porque tenemos puras intersecciones, el interior de A complemento. Entonces, Benjamín, ¿sí? disculpa, el
el complemento del interior de A sería la adherencia de A complemento, ¿cierto? ¿El complemento de qué? Del interior de A sería la adherencia de A complemento, ¿no? Es igual a la adherencia de A complemento. Sí, creo que esto sí se tiene. Ah, dale. Sí, creo que sí. Sí, pero esto no lo vamos a hacer por ahora. Ya. Bueno, aquí conmutamos un poco las intersecciones. Y aquí me queda vacío. Intersubadherencia. Interladherencia A. Bueno, y cualquier conjunto intervacío es vacío. Bacán, po. Entonces asumimos que ha abierto y llegamos a esto. Tenemos lista de este lado. Ahora veamos el otro lado. Entonces asumimos que A inter su frontera es vacío y hay que llegar que es abierto. Ya, uno podría decir, ya demostremos que el interior de A es igual a A. Sí, con eso estamos listos. Y en efecto uno podría, pero en verdad es difícil trabajar con el interior. Sí, porque tenemos esta definición de que todo punto puede estar metido, podemos meter una bolita dentro del conjunto. Entonces es medio complicado. Lo que vamos a hacer es proceder por contradicción. Supongamos que no es abierto. Entonces, el interior de A es distinto de A. Pero ¿esto qué nos dice? Disculpa, Ujú. el que no sea abierto no necesariamente significa que sea cerrado, ¿cierto? No, 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 no. El espacio entero es abierto y cerrado. Ya, ya. O el vacío también es abierto y cerrado. Ya. Bueno, siempre tenemos teníamos la inclusión hacia acá, que A está contenido, o sea, el interior de A está contenido en A. Entonces, si son distintos, quiere decir que en A vive un punto que no está en el interior de A, ¿sí? Porque si no serían iguales. Entonces, existe un X en A que no está en A, que no está en A en el interior, en A, en su interior. Y esto es lo mismo que decir que existe un X en A sin su interior. Ya. Como supusimos que no era abierto, queremos llegar a una contradicción, ¿sí? Si llegamos a una contradicción, el conjunto tiene que ser abierto. Entonces la contradicción que vamos a encontrar tiene que armarse con lo que suponemos acá. Ya, voy a hacer esto un poco más chico. Ya, entonces como teníamos que A inter su frontera es vacío, esto nos dice que A inter la frontera de A, que era A adherencia, sin A interior, es vacío. ¿Sí? Por esta caracterización que teníamos en la frontera. Ya, y queremos ocupar este puntito que encontramos acá. Bueno, este puntito vive en A, porque está en A. Pero
si vemos que este puntito también está acá, ganamos, po, porque entonces esto no sería vacío. Aquí habría un X. X viviría en este conjunto de acá. Y no sería vacío. Y entonces uno mira esto un rato y dice, ah, pero mira, como está en A, también está en su herencia. ¿Sí? Y tenemos esta implicancia. Como está en A, también tiene que estar en su herencia. Y entonces, este X vive acá y también vive acá. Ah, pero esto entonces no puede ser vacío porque hay un X acá. Entonces, contradicción. Contradicción, ya que X pertenece a A y X pertenece a la herencia de A sin su interior. ¿Sí? Y contradicción con que A entre su frontera no es vacío, que es lo que supusimos. Ahora sigamos con la B. Nos dice A es cerrado si solo si la frontera de A está contenida en A. Entonces tenemos que, por demostrar que A es cerrado, si solo si su frontera está contenido en A. Ya. Ya. Bueno, de nuevo, hay que hacer un sí solo sí, mostremos los dos implica. Entonces partimos del lado izquierdo, sí, cualquiera. Y suponemos que A es cerrado. Es decir, No te veo pescando. que A, la herencia de A es justamente A. ¿Ya? Esa es una definición análoga que se ha cerrado. Ya, ¿cómo podemos concluir al tiro lo de la derecha? ¿Sí? Acuérdense que esto es la herencia sin su interior. Y yo quiero decir que esto es subconjunto de A. Entonces, ya uno la piensa y dice, ah, pero yo tengo que esta herencia igual a A. Entonces este conjunto es igual a A sin su interior, ¿sí? Porque es cerrado. Ah, pero ahora a le estoy restando un conjunto. Solo puede hacerse más chico. Entonces tiene que ser subconjunto de A. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? Sí, Perfecto. Aquí hasta ahora vamos con pura lógica. Y ahora hacemos la implicancia hacia el otro lado. Suponemos que la frontera de A es subconjunto de A. Ya, ¿y aquí qué podemos hacer? Ya, uno puede al tiro como tirarse a matraquear con esta como la definición de sucesiones o estas bolas que tienen que intersectar, pero de nuevo tenemos una definición buena, que si recuerdan es esta que les puse acá.
¿sí? Si no la han visto, demuéstrenla, es un súper buen ejercicio, y es decir que la adherencia de A es la frontera de A unión A. Entonces, como adherencia es igual a la frontera de A, Benja, ¿sí? si fuéramos a usar esa proposición en el control, naturalmente tendríamos que demostrarla, ¿cierto? O sea, si te dicen ya, demuestra esto, sí. Ah, O ya, a menos que lo hayan visto en clase. ya. Vale. Sí, entonces, bueno, tenemos eso. Y, bueno, ¿cómo concluimos acá? Tenemos que la frontera de A está contenida en A. Entonces podemos contener en esto en A unión A. Entonces A unión A es justamente A. Y por lo tanto tenemos que la adherencia está contenida en el conjunto. Y con eso estamos listos. ¿Por qué? Porque siempre se tiene la otra inclusión. Siempre se tiene... Siempre se Benja, tiene... ¿puedes ir un poco más a la derecha, por favor? Sí, No alcanza a copiar. al tiro Gracias. hago zoom out. Ya. Entonces, de nuevo, usamos dos caracterizaciones bien útiles de la frontera, que es la frontera es la adherencia sin su interior, y además usamos que la adherencia es la frontera unión el conjunto. Sí, eso nos sirvió, nos hizo hacer esta pregunta al tiro en vez de ir tirándonos por definiciones. Siempre traten de hacerla así. Si no sale así en 5 minutos, ya tírense con las definiciones o por contradicción. Pero siempre traten los caminos más fáciles primero. Y como, bueno, esta es la conclusión, eh, y A es cerrado. Porque coincide con su adherencia. Ya. Bueno, eso era la P1. Nos demoramos alrededor de 20 minutos. Estamos bien. Ahora lo que vamos a hacer es seguir con sucesiones. De nuevo, si voy muy rápido, me paran, me dicen que hay un poquito más lento. Cualquier cosa me dicen. Entonces nos dice, bueno, determine si los siguientes límites existen o no. En caso de existir, calcúlelo y justifique. Entonces partamos. Voy a bajar. Creo que lo tengo acá. Sí. Entonces veamos el primer límite. Ya. Disculpa, Ángel, la última concluiste que era cerrado porque el conjunto era igual a la herencia, ¿no? Sí, si el conjunto es igual a la herencia, es cerrado. Y si el conjunto es igual al interior, es abierto. Son dos caracterizaciones también bien potentes. Ya, partamos. Entonces, bueno, vemos esto. Y la mayoría dirá como, ah, ya estamos súper acostumbrados a cambiar a polares, ¿o no? Porque tenemos unos x cuadrados, unos y cuadrados. Entonces uno diría, ya, si cambiamos a polares, va a ser un poco más fácil este límite. De hecho, el denominador al tiro va a ser mucho más amigable. Ya, eso es válido. O el que le guste también puede ir acotando. Sí, cualquiera de las dos formas está bien. Ahora la vamos a hacer en polares porque es más sencillo y más rápido. Y si se fijan, bueno, aquí tenemos algo de orden x más y, ¿sí? Porque le estamos sacando raíz al x cuadrado y cuadrado. Y aquí tenemos una potencia súper grande de x e y. Entonces tiene sentido que se vaya a 0. Entonces, hacemos cambio de variable.
apolares. Entonces X, yo lo escribo como un rho coseno de teta. E Y yo lo escribo como rho seno de teta. Con teta entre 0 y 2pi. Y luego esta expresión, que es y a la 6 más x cuadrado más 3y cuadrado raíz de x cuadrado más y cuadrado va a ser, bueno, rho a la 6 coseno a la 6 de teta más rho cuadrado coseno cuadrado más 3 rho cuadrado seno cuadrado de teta. Y esto partido en raíz de rho cuadrado coseno cuadrado más rho cuadrado seno cuadrado. Sí, para el que no ha visto lo útil de esto es que el denominador se nos va al tiro. ¿Por qué? Porque yo factorizo aquí, me queda rho cuadrado coseno cuadrado más seno cuadrado, y una identidad fundamental dentro del cálculo es que esto es exactamente 1. Entonces nos queda raíz de rho cuadrado, que eso es, en este caso, rho, porque el cambio de variable a polares nos da un rho positivo. Entonces tenemos, voy a ver lo que tenía acá. Bueno, tenemos esto mismo. Partido rho. ¿Sí? Sin módulo, porque de nuevo el rho es positivo. Esto es rho a la 5 coseno a la 6 rho cuadrado coseno cuadrado de teta más 3 rho seno cuadrado de teta. Sí, ahí se me fue un cuadrado acá. Ya, entonces, este cambio de variable, Disculpa, pero no se debería ir en el rho, no en el coseno. ¿cómo, no sé? En el cuadrado. Sacaste el cuadrado al Ah, coseno sí, en vez de sí, sí, sacárselo al rho. sí, sí, súper mal esto. Ahí sí, gracias. Estoy bien ahí. Sí, gracias. Entonces, cuando este límite se va a 0, 0, es lo mismo que este límite cuando ρ se va a 0. ¿Por qué es lo mismo? ¿Por qué es lo mismo que rosa vaya a cero? ¿Por qué es lo mismo? Bueno, es la súper buena pregunta. Es que nosotros tenemos, bueno, mi gráfico en R2, si yo tengo un punto acá, este puede ser descrito como un ρ y un teta, ¿no? Si este punto, x, y, se va acercando a 0, el ρ se tiene que ir a 0. ¿Sí? El teta no se va a 0, o se va a algún valor, el teta va variando. Ah, ya caché, ya caché. ¿Sí, cachai? Ya, Como que podría ser esto. sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Si yo llego a algo que no depende de ρ,
¿Se puede decir que no converge? Si tú llegas, por ejemplo, que esto es igual a 2 tetas, no converge al tiro. ¿Por qué? Porque depende de dónde yo me estoy acercando, ¿o no? Ya, Sí, porque sí. si yo elijo este teta, bueno, va a valer 2 tetas, no sé, 2 pi medias, 2 pi cuartos, quiero decir. Pero si elijo otro, va a valer otro valor. Entonces, Ya. eso, Ya, gracias. de nada. Y bueno, este límite es constante en teta. Entonces podemos sacarle límite al tiro. Entonces, bueno, voy a hacer un paso más. De 0, de p a la 5. Voy a separar los límites. Sí, este paso está súper de más. Más límite de ρ tendiendo a 0. Ya, ¿por qué hice esto? Fue simplemente para decirle ya. Como aquí tengo una potencia a la 5 y tengo un término constante, este término se tiene que ir a 0. Sí, esto es límite de intro al cálculo. Entonces esto es 0. Por el mismo argumento esto es 0. Por el otro mismo argumento esto es 0. Entonces este límite es 0. ¿Cuál era el argumento, disculpa? Es que tú tienes un número fijo. Imagínate tienes k por x a la 6 con x tendiendo a 0. Entonces, eso se va a 0, ¿o no? Ah, dale, sí, voy. Ya. K fijo. Ah, Y claro. más o menos de qué otra manera se puede hacer sin polares. Eh, uno podría ir acotando esto, como separar la suma, ¿sí? En fracciones. Por ejemplo, el primer término te va a quedar esto. Y tú puedes acotarlo, ya que y es mayor o igual que este y cuadrado es mayor o igual que 0, como x a la 6 partido raíz de x cuadrado. Y esto x a la 6 partido del módulo de x, ¿o no? Sí, sí. Y este término se te va a 0, ¿no? Cuando x se va a 0. Sí. ¿Sí? ¿Está ¿O bien? no? Sí. Bueno, esto se va a 0, en efecto. Si quieres, puedes poner aquí un módulo igual, porque es lo mismo, ¿no? Y al final esto aquí te queda un x módulo de x a la 5. ¿Sí? Ah, ya entendí, entendí. Y eso se va a 0. Y hay que, al final hay que hacerlo con cada fracción. Sí, pues entonces vaya agotando a partir de cada fracción y bueno, ahí al que le guste más este método irá agotando, hace lo que quiera. Sí, por Benja, favor. aló, una Sí, consulta. ¿Por casualidad se pueden mezclar coordenadas polares y acotar la función? sí, sí, puedes usar todo lo que sea de límite. Ya, gracias. Ya, ahora sigamos con la B. Bueno, tengo límite cuando x y z se va a 0, 0, 0. De numerador me dice x y cuadrado. Aquí tengo abajo x cuadrado más y a la cuarta más z cuadrado. Entonces queremos ver si esta función, cuando x y z se van a 0, converge o no converge. Ya. Lo que a mí me gusta hacer para estos límites en R3 es verificar que en efecto tenga que converger.
Y si converge, tiene que converger para cualquier sucesión que converja a 0, de X, e Y y Z que yo elija. Si yo pesco dos sucesiones distintas que se vayan a 0, entonces, si los límites me dan distintos, esta cosa no puede converger. Porque a partir de dos sucesiones me dieron límites distintos, y entonces no hay límite. Y bueno, lo bueno de R3 es que es bien peludo que esto converja, ¿sí? Porque ya no tenemos una circunferencia que vamos dando vueltitas así con un teta, sino ya tenemos una esfera, ¿sí? Ya tenemos que asegurarnos de todas las direcciones en esta esfera que estamos construyendo. No sé bien dibujar una esfera. Ya. Bueno, entonces pesquemos dos sucesiones de X y Z tal que este límite no converge. Entonces, Benja, ¿Mm? yo sé que en R2 podemos usar la aproximación de hacer y igual a kx si x y y tienden a 0. Aquí podría ser lo mismo, pero asignarle un lambda x a z y un kx a y como Mm. constantes distintas. No, en este caso o sea, no estoy 99% seguro que no, porque Ya. entonces eso estáis fijando rectas, po. Entonces, si fijas una recta en Y y una recta en Z que estaría saliendo, no sé si eso cubre todos los casos posibles Dale. de los que te voy a acercar a 0, 0. Ya, busquemos dos sucesiones. Tal que el límite, tal que los límites son distintos. Ya, entonces, bueno, uno se puede dar una sucesión al tiro que converge a 0, ¿sí? Porque tengo el numerador depende de X y de Y. Si yo fijo uno de estos en 0 y el resto como algo, no sé, un 1 partido en n, eso se va a ir a 0, ¿sí? Porque el numerador siempre va a ser 0. Entonces, escribamos lo que dije, Benja, disculpa. ¿sí? Al final el argumento parte diciendo al tiro que el límite no existe y como que lo vamos a comprar. ¿Cómo cachaste que no tiene límite? Mira, yo diría al tiro que si tenéis sucesiones o sea, límites en R3, hagáis esto. Si te dan dos límites iguales, entonces ya, mostremos que funciona. Y así el mismo argumento de ir acotando el que haya hecho Carlos, Ah, dale, ya bueno. como ir acotando estos términos. Disculpa, tengo otra pregunta. ¿Sí? Que no sería, no sé si se puede hacer en R3, pero por ejemplo, si uno toma X igual 0 y Z igual 0, como que uno saca al tiro de que no existe el límite. No sé si se funciona porque quedaría como y cuadrado partido por y a la cuarta, entonces... Ah, no, perdón, quedan 0. Perdón, Ya perdón, estoy pura lesión. te queda 1 partido en y cuadrado, ¿no? 0. Ese límite. Sí, no, pero era porque se multiplica el X, no me confundí. Ah, sí, te queda 0. Sí, bueno. Sí, sí. Ya. Entonces, si fijo xn igual 1 partido en n y n igual 0 y zn igual, ¿qué le vamos a hacer valer aquí? 1 partido en n, no importa. 1 partido en n para todo n. El límite que da. Benja, yo tengo una pregunta. Ujú. Es que aquí podemos tomar, por ejemplo, la sucesión y igual a 0 si el límite es hacia el 0. Sí, pues, sí, tú puedes pescar cualquier sucesión x, y, z que vaya convergiendo a 0. Esta sucesión va a 0, pues, ¿no? Ah, ya, o sea,
a 0, 0, 0. Independiente que sea así exactamente igual a 0. Sí, No sí, importa. da lo mismo. Ah, ya. Gracias. El que no te voy a pescar es el equivalente 0, 0, 0. Aquí me queda 0 más 1 partido en n cuadrado. Bueno, aquí tengo 1 partido en n más 2 partido en n cuadrado. ¿Y cuánto queda esto? Pero eso no es 0. N cuadrado partido en n. ¿Está bien esto? Supongo que sí. Pero eso no daría 0, porque está Da... multiplicando por 0 ahí. Sí, toda la razón. Sí, por eso lo elegí. Sí, muy bien. Ahí sí. Esto es 0. Sí, perfecto, gracias. Ya, entonces, con esta sucesión, el límite es 0. Ahora, agarremos una que no converja a 0 y estamos listos. Entonces, lo que uno empieza a cachar es que, bueno, este x tiene una relación bien importante con el y el z en verdad da casi lo mismo. ¿Sí? Porque solo importa en el denominador. Entonces, bueno, uno empieza a buscar. Y ya, entonces hagamos que estos términos sean muy parecidos. Y este igual 0. Entonces, si fijo x igual y cuadrado y z igual 0 y n alguna sucesión convergente a 0, ¿cómo me va a quedar este límite? Me va a quedar n por n cuadrado partido en n cuadrado al cuadrado más n a la cuarta más 0. ¿Sí? Ya. Esto me da n a la 3 partido 2 n a la 4. Y eso me da 1/2 por dividido por n, con n tendiente a 0. Una pregunta. Ujú. ¿Por qué en el denominador quedó IN a la cuarta y el IN al cuadrado al cuadrado? Es que yo elegí acercarme mediante x igual y cuadrado. Como, bueno, tú puedes decir y igual y n, ¿sí? Entonces todos los y se transforman en n, y este x se transforma en n cuadrado. Entonces me queda x al cuadrado, que sería n al cuadrado, ¿sí? Ah, y Dejo una pregunta. este me queda al cuadrado, ¿no? Ahí sí. Gracias. ¿Aló? ¿Sí? Ah, sí, eso te iba a decir que arriba era la cuarta. Sí, sí, perdón por las pifes. Sí, pero esto es bien como uno va probando nomás cosas. Entonces, con dos sucesiones distintas, el límite es distinto, luego no puede convergir. Bueno, el límite de b no existe. Una duda. Ujú. Entonces yo puedo tomar como cualquier sucesión y, por ejemplo, ya el xn es 0 y n es 0 y el zn
I partido en N. Y yo me lo puedo ir combinando y lo único que no puedo tomar es el 000, ¿cierto? El único que no puedes tomar es el 000. Ah, ya. Pero lo puedo combinar como dije antes, ¿cierto? Sí, podéis combinar cualquier sucesión que sea a cero que no sea exactamente el 000. Ah, ya, ya. Gracias. Una pregunta. Ujú. Si es que, o sea, ¿hay alguna forma de no hacerlo con sucesiones? Por ejemplo, no sé, se me ocurre tomar I igual K por X y Z igual M por X. ¿Se Sí, podría hacer sí, eso es lo o mismo. tiene que ser con sucesiones? Sí, es lo mismo. Al, Ya, fi- bueno. sí, al final, lo que está detrás son las sucesiones. Si te acordáis, uno define el límite como esta cosa tiene límites si yo pesco cualquier sucesión del límite y converge. Si tú te pescas una recta, no sé, eso por detrás hay sucesión, pero da lo mismo, igual podéis probar por recta. Ya, y el último, que lo tengo anotado acá, es la exponencial de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 1 partido esto mismo acá, ¿no? Ya. Bueno, y aquí puse otro ejemplo del límite en R3. Y bueno, uno empieza a ver esto y bueno, uno ve que estos términos son iguales, pues. Y no son un término cualquiera, que es La norma de 2. la norma 2 del vector x y z, ¿no? Entonces, notemos que esto es igual a la exponencial de la norma de z, norma 2, menos 1, partido en x y z, norma 2. Sí, para quien no se acuerde, la norma de un vector x, 2 es raíz de y1 cuadrado más x2 cuadrado más xn cuadrado. Sí, es la norma euclidiana. Y ya, pues. Entonces, ¿qué pasa si este término se está yendo a cero? La norma también se va a hacer. Exacto. Y es un sí, solo sí, ¿o no? Así es. Bueno, como uno puede ver esto, bueno, por un lado directo esto implica hacia allá. Y por el otro, si yo tengo esto, ¿cómo veo que la solución va convergiendo a cero? ¿Qué pasa si no iría a cero? Bueno, entonces, como esto se está yendo a cero, y esto si no se fuera a cero, entonces esta solución no se podría ir a cero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las normas tienen algo especial, que es la identificación del cero, que es que la norma evaluada en cero, bueno, si yo tengo una norma evaluada en un x y eso me da cero, eso quiere decir que ese x es cero siempre. ¿Sí? De aquí viene este sí, solo sí. Entonces, bueno, aquí podemos hacer un truquito. Que yo agarro este límite y lo convierto en el límite de que esta norma
se vaya a 0. Pero ya esta norma es un valor nomás, po, es un número. Entonces yo puedo cambiarle el nombre a esto. Ponerle t yendo a 0. De la exponencial de t menos 1, todo eso partido en t. Y este límite es conocido, ¿no? Para el que no lo sepa, podemos hacerlo pitar. Entonces, si uno no se acuerda de este límite, uno deriva arriba y abajo. Arriba me da la exponencial. Y abajo me da 1. El límite cuando la exponencial se va a 0 es 1. Entonces, este límite es 1. Esto es un límite conocido. Una pregunta. Ujú. ¿No podéis simplemente reemplazar la raíz cuadrada de esos términos al cuadrado? No sé, por un p y calcular el tiro el límite y poner que era notable. ¿O hay que poner necesariamente que es la norma? Es que eso pasa, pero en verdad el argumento viene por acá, po, ¿no? Porque esto sí es un número. Aquí podría ir variando dependiendo de cómo te vaya acercando a 0, 0, 0. Ah, ya. Bueno, Sí, el paso intermedio del argumento es esto. Ya. Con eso estamos listos con sucesiones. Tengo una duda. ¿Sí? Ese como cambio de variable que hiciste, ¿cuándo lo puedo hacer? Es que fíjate que esto en verdad es un número nomás. Por eso lo podemos hacer. Esto no, Ah, ya. esto no depende de... Bueno, sí depende de X y Z, pero en verdad aquí tengo que todo esto se va a 0. Aquí lo distinto que tenía es que yo tengo que este se va a 0, este se va a 0 y este se va a 0, ¿no? Claro. Eso es lo distinto. Que yo agarré todo este término y lo convertí en una variable. Ah, ya. Gracias. ¿Ya? Benja, yo tengo una duda con el límite anterior, con el que hicimos antes. ¿Sí? Las sucesiones que uno elija para ese límite tienen que ser por sí solas convergentes a 0. Sí. O sea, en estas sucesiones siempre tienen que ir a 0. Ah, ya. Eso. Gracias. Yo también tengo una duda con este ejercicio porque aquí como que al tiro nos dimos cuenta que el límite no existía, pero ¿cómo sería el ejercicio si es que de verdad tuviésemos que calcular un valor para el límite? Sí, esto lo preguntó otro compañero, que es, bueno, si tú ves que hay varias sucesiones y esto te da si esto te hubiera dado 0, entonces eso te da la intuición de, y además que el límite es 0, demostrémoslo. Y uno procede por haciendo esto mismo que hicimos acá, po, que es pescar, yendo por términos y agotando y ver que se va a 0 o algo por el estilo. Ah, ya. Eso era, gracias. Y tengo una duda también. Dale tú primero. Vale, que en ese mismo ejercicio uno puede tomar una sucesión cualquiera que converja a 0, reemplazarla y ver que el límite debe 0, para demostrar que existe y que es 0. ¿En este de acá? En el B. No, las sucesiones son solo para demostrar que no existe o encontrar un candidato a límite. Ah, ya. Y mi duda era, ¿cómo sabes qué sucesiones tomar? O sea, ¿cuál es la conveniencia? Bueno, aquí en este ejercicio, bueno, uno siempre puede hacer que esto se vaya a 0, ¿sí? Es porque uno puede fijarse o x o y igual 0, y este numerador te queda 0, y hacer esto positivo. O sea, esto distinto de 0, y bueno, eso se te va a ir a 0 sí o sí, porque te queda 0 partido en algo todo el rato. Ah, ya. Y el otro es como ingeniársela para que te dé algo distinto. En este caso agarramos el x y el y, vemos que tenían esta relación en el numerador, y nos la ingeniamos para que nos diera un medio. Ya. Muchas gracias. Ya. Ah, ya, bueno. ¿Podéis volver a lo último que no alcanzaba a copiar? Sí.
Ahí, pues ahí el límite existía ya, converge entonces. Bueno. Ven con la consulta, es que en el U-test me acuerdo que había uno que el límite convergía a un punto que era distinto del 0,0. Ahí, ¿cómo se hace la técnica? ¿Es evaluar en los puntos o cómo? Si converge algo distinto de 0,0, ya, súper buena pregunta. Es decir, miren, ¿qué pasa si yo tengo esto? El límite cuando x e y se va a 0,2 de 1 partido en x más y. Uno tiene una herramienta que es el álgebra de sucesiones, po. ¿Y qué nos dice el álgebra de sucesiones? Es que siempre podemos reemplazar si si el denominador no se indetermina. Entonces uno siempre puede hacer esto. 1 partido en 0 más 2. Igual, un medio. Lo malo sería que si esto se te va a 0. Ahí es otro problema, porque no podéis llegar y reemplazar. ¿Cachai? Ya, dale, bueno. Sí, en Tengo una verdad duda. siempre que te dicen calcula el límite, casi siempre va a tener alguna indeterminación, y por eso es difícil calcularlo. ¿Sí, la duda? Yo podía arreglarla, por ejemplo, como la función anterior es una función continua. Entonces yo podía argumentar que como que se indefinen en cierto punto cuando tiene cero. ¿Cuál función? Eso, la de la exponencial. Como es continua, entonces si me tiende a cero, entonces no debería converger así. Es que si te fijáis esto se va a, bueno, este término se va a 0 y este término se va a 0 y te queda exponencial de 0 menos 1 partido en 0. Y eso es 1 menos 1 partido en 0 igual 0 sobre 0. Entonces ahí tenemos un límite difícil. Y por ejemplo, si fuera como la función anterior, la anterior a eso, la que tenía los x, la b. Ujú. Por ejemplo, dos veces continuas. Entonces si yo veo que se me va por el cero, entonces dejaría de ser continuo. No podía como que demostrarlo así, de alguna forma. Es que esta función es continua salvo en el 0, 0, 0, ¿no? ¿No? Mm, Pues esto son polinomios, álgebra, composición de continua, excepto cuando se indefine, pues, que es el 0, 0, 0. Sí, pues, y si tenía otro valor, por ejemplo 0, 0, 1, puedes llegar y evaluar. Pero si tenías de nuevo una indeterminación, hay que hacer esta lata de ir viendo si converge o no. ya, muchas gracias. Benja, yo tengo una duda. Sí. Que me habéis dicho que cuando aplicábamos lo de las sucesiones que tendían a algo y lo reemplazábamos en el límite, podíamos determinar que la sucesión no convergía porque se iban a límites distintos. Ujú. Pero si se van a límites iguales, ¿cómo yo aseguro que realmente el límite converge a eso? Sí, pues, entonces uno prueba y si ya te dan 3 sucesiones que te dan el mismo límite, entonces ya debe ser, no sé, seguro que va a converger a eso. Pero ¿cómo lo justifico así? No, 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 con eso todo? hay que demostrarlo, pues. Entonces eso te da el candidato al límite, pero tú tenés que demostrar que va a converger a ese. ¿Cachai? Mm, Eso te dice que el límite de más que es la cosa que encontraste. Entonces tú ya. pescas tu función, le restas el límite y vas acotando, pues, hasta que se te va yendo a cero. Ah, ya. Sí, sí, te acordás ahí uno en intro del cálculo, hacía esto, pues, f de x menos el límite, y uno acota, 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 acota y llega a epsilon, ¿no? Sí, Eso mismo. ya. Ahora tenemos lo mismo, pero con más variables. Mm, Entonces acota, acota, acota y llega a, bueno, en este caso algo dependiendo de esta convergencia, pues. ¿Sí? ya. Eso. Ya. Pasemos a la P3.
Entonces, bueno, esto es bien directa. Sea f definida en R3, que toma valores en R, la función definida por fx y z, este mismo límite que hayamos calculado, si x y z es distinto del 0, 0, 0, y 1 si x y z vale 0, 0, 0. Demostremos que f es continuo en todo R3. Entonces lo que uno dice aquí es, ya, uno pesca los puntos fáciles, que sería esto, ¿sí? Porque yo tengo una expresión, y bueno, sabemos que x de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 1 partido en este mismo término es continua en todo R3, salvo el punto malo, el punto 0, 0, 0, que aquí hace que se me indefina. Salvo el 0, 0, 0. Sí, esto es por composición. Composición, multiplicación. Y suma de continuos. Entonces, ¿qué nos falta para que sea continua? Es que el límite cuando se va acercando a 0, 0, 0, cuando se va acercando a este valor, sea igual a este valor. Entonces, para que sea continua, en todo R3, hay que ver que el límite y z será 0, 0, 0 de este término es 1. ¿Por qué 1? Porque es el valor que menciona acá. Ya. Y bueno, ya habrán notado por qué yo puse en la pregunta anterior este límite, pues, ¿no? Entonces, recuerden que nos dio que este límite da 1. Uy. Disculpa, yo no caché por qué dijiste que ya es continua en todo R3. O sea, llegaste y lo dijiste. Es que fíjate ya, tení la exponencial es continua, la raíz es continua, esto es continuo, son polinomios, restar 1 sigue siendo continuo. Lo único malo que te quita la continuidad en un punto es dividir por algo que se puede ir a 0. Ah, ya Si yo caché. le pongo más 1, esto no tiene problemas, pues, porque el denominador nunca se va a ir a 0. Y yo en el control puedo llegar y decir, bueno, eso es continuo por composición nomás. Y dejarlo ahí nomás. Sí, pues va a ir diciendo ya esta función es continua, bien, esto es continuo, ya aquí tengo un polinomio continuo, y el único punto problemático es el 0, 0, 0. Entonces tiene que cumplir que el límite tiene que cumplir esta condición, y la tienes que demostrar. Pero esto ya lo habíamos demostrado en la Ya, pregunta anterior. ya, bacán, muchas gracias. Entonces, esto lo mostramos antes, por lo tanto, la función es continua. Hola, una pregunta. Ujú. En esto que nosotros estamos buscando que sea continua para el punto que se va a 0, 0, 0, ¿el resultado del límite nos tiene que dar sí o sí el 1 que nos sale en la función o tenemos que demostrar que el límite existe? Si aquí te dijeran 2, no es continua. ¿Por qué? Porque el Ah, ya, límite, entonces tiene que ser igual. este es el límite 1, sí, pues, sí, sí. Ya, gracias.
Sí, ya, esto era bien directo, por eso puse este límite en la pregunta anterior. Y por último veamos que el conjunto A, que son los puntos en R3, tal que f de mis puntos es mayor que 2021, es compacto, que es cerrado y acotado. ¿Sí? Entonces hay que demostrar que este conjunto A es cerrado y acotado. No, puede ser. Cerrado y acotado. Demostración. Ya, lo primero es demostrar que es cerrado. Esto siempre va a ser lo más fácil. Ya, algunos habrán visto demostraciones bien como detalladas de esto, pero para demostrar esto yo les recomiendo siempre agarrarse de la definición de sucesiones. ¿Sí? Un conjunto de cerrados, si yo agarro una solución convergente en A, convergente a un punto, y ese punto tiene que estar en A. Voy a escribirlo. Entonces, A es cerrado. Si solo si, para toda sucesión contenida en A, tal que xn converja a un x barra, entonces x barra está en A. ¿Sí? Entonces, esto siempre es la forma más fácil de demostrar que un conjunto es cerrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Nos agarramos una sucesión convergente y hay que demostrar que el límite está en el conjunto. Entonces, hagamos eso. Entonces, tomemos una sucesión. Sí, fíjense que ahora ya no tengo, o sea, este X en verdad quiere decir cualquier sucesión en el conjunto. Entonces, en particular son esta tripleta. Tal que xn, yn, zn convergen cuando n tiende a infinito, digamos x barra z barra. Para ver que es cerrado, hay que ver que x barra, y barra y z barra está en A. ¿Sí? Una sucesión cualquiera. Bueno, entonces, ¿qué hay que demostrar? Que x barra, y barra y z barra cumplen esta condición. Que f de x, f de x barra, y barra, z barra es menor o igual que 2021. Ya, ¿y cómo uno hace esto? Uno aprovecha la continuidad de f. ¿Sí? Este argumento de nuevo es súper estándar. Entonces, la sucesión cumple que f de xn, yn, zn es menor o igual que 2021 para todo nn. ¿O no? Porque está contenida en A. Sí, es esta hipótesis. En particular, para todo n se cumple la condición. Y uno usa la continuidad de mi función. Demostremos que f es continuo para todo punto en R3. Entonces lo que uno hace es llegar y tomar límite. Entonces, tomando límite,
tiende X barra Y barra Z barra. Sí, ¿y cuánto es este valor? F de X barra, Y barra, Z barra. ¿De qué me aproveché? Y los que algunos se pueden estar preguntando, es que si yo tengo una sucesión acá, digamos que esto se llama AN, menor o igual que un valor, entonces al tomar límite, esta desigualdad se sigue cumpliendo. Sí, eso es dentro del cálculo. Y bueno, al final, como la función es continua, yo tengo esta igualdad. Disculpa, ¿te puedo preguntar algo? Sí. No pudiera, o sea, ¿no sería mejor si es que hubiéramos usado la propiedad de que preimagen de un conjunto cerrado mediante una función continua es cerrado? Sí, uno puede usar eso, pero es lo que dije al principio, como que hay distintas formas de ver que es cerrada y esta es la que yo encuentro más fácil. Agarrarte una sucesión y ver Ya. que el límite está en el conjunto. Dale, gracias. Sí, aquí demostramos que el conjunto es cerrado. Disculpa, Sí. no entendí el último límite. ¿Cómo lo formaste? Tú para todo n, tú tienes esto, ¿no? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Sí, esto es porque esto está en A. Y entonces uno agarra y llega y toma el límite. Límite en n tiende a infinito. Como tú tienes esta propiedad, si tú tienes una sucesión menor o igual que un valor, entonces si la sucesión tiene límite, pasa eso. Ya. ¿Aló? ¿Sí? Y si fuera, o sea, ¿eso solo pasa con el menor o igual? ¿O Pasa con el mayor estricto igual. Pasa con el... también pasa No, con el estricto? con el estricto se devuelve mayor o igual nomás. Sí, Ah, ya. Ok. sí, porque tú tienes, bueno, uno partido en n, siempre mayor estricto que 0, pero tomando límite te queda 0 menor o igual que 0, ¿no? Ujú. Es por eso. Cuando tomas límite, Ok. las desigualdades estrictas se vuelven en menor o igual o mayor o igual. Ya, muchas gracias. Ya. Ya, y falta ver que se ha agotado. Entonces, ¿qué quiere decir que es acotado? Que es para todo X y Z en A, existe un M mayor que 0, tal que para todo punto en el conjunto, la norma de X y Z está acotada por este M. Sí, aquí puedo tomar en verdad cualquier norma, la norma O. Sí, yo quiero ver qué pasa esto. Lo malo es que esta constante, como yo ya no tengo la función, tengo los puntos del conjunto, va a ser difícil calcular esta constante. Entonces uno dice, ya, si no tengo la constante, procedamos por contradicción.
Entonces procedamos por contradicción. Por contradicción suponemos lo contrario. Entonces, negando lo amarillo, va a decir para todo m mayor estricto que 0, existe un punto que depende de m, Disculpa, ujú, ¿por qué aplicamos contradicción? Que no escuché. porque ya tú quieres encontrar esta constante, pero tú sabes cómo es acotada, pero bajo la función f, no para la norma. ¿Cachai? Ah, ya. Entonces, puedes encontrar esa constante, pero puede que no sea fácil. Ya. Entonces, filo, veamos si sale por contradicción. Gracias. Ya. En- Benja, Ujú. por qué la norma tiene que estar acotada y no los puntos? Porque así se define el acotamiento, po, ¿no? Es porque al final estáis conteniendo un conjunto en una bola, po. Ah, ya, súper. Gracias. Ya. Ya, y ahora fíjense que este m es para todo m mayor que 0. Yo puedo ir eligiendo este m. Entonces, en particular puede ser tan grande como yo quiera. Bueno, yo puedo ir... Benja, Ujú, ¿no debía ser ahí mayor o igual? mayor igual, sí. Sí. Em, ya. Bueno, entonces es para todo m, yo puedo ir eligiendo un m. Entonces es para todo. Para todo m. Eso es súper importante. Los puedo elegir. Sí, y en particular puedo armarme una sucesión en A divergente. Es que se escapa. Entonces puedo formar xn y n zn tal que su norma es mayor o igual que n. Sí, bueno, uno va eligiendo, va diciendo ya, para m igual 1, yo tengo que existir en estos puntos, para m igual 2, van a existir estos puntos, para m igual 3, y así sucesivamente. Uno puede armarse esta sucesión por esto. Ya, y aquí, no, esto lo anoté muy mal. Esto es norma 2. ¿Por qué hicimos esto? Bueno, al final vamos a hacer que estos puntos se escapen de mi conjunto. Se escapen de este conjunto, de mi conjunto A. Entonces, acuérdense que mi f de x está compuesto por la norma 2. Entonces, yo tengo que ¿qué pasa con estos puntos? Entonces notemos. ¿Qué pasa con este límite?
se va a 1. Ya no tengo que la solución sea 0. Ahora mi solución crece. Bueno, esto lo voy a anotar un poco más rápido, porque nos queda poco tiempo, pero uno puede hacer el mismo cambio anterior. Límite cuando t tiende a infinito esta vez. Exponencial de t menos 1 partido t. Este límite, esto sea infinito, y esto sea infinito. Entonces lo que uno le tiene que usar es el L'Hopital. Entonces por L'Hopital tengo un límite infinito sobre infinito. Y bueno, la derivada del numerador es exponencial. Y la derivada del numerador es 1. Entonces me dice que el límite, este límite es equivalente con este, pero este límite ya es obvio que se escapa de nuestras manos y vale más infinito. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ya, bacán. Y ya estamos concluyendo. Por definición, del límite al infinito, esto quiere decir que para todo m mayor o igual, mayor estricto que 0, existe un n tal que, esto recuérdense que es f, f de xn, in, zn sea mayor que m. ¿Sí? Uno ya, en verdad, ya con esto ya tiene la idea de la contradicción, porque quiere decir que yo pesqué una sucesión en A que se escapaba. Entonces, quiere decir que yo tengo puntos en A que son mayor estrictos que cualquier número que yo pida. En particular, para armarme la contradicción, yo les puedo pedir que sean más grandes que 2022. M igual 2022. Tengo que fxm, in, zm es mayor estricto que 2022, pero xm, im, zm está en A. Y eso quiere decir que f de xm, im, zm menor o igual que 2021. Ah, ya. Entonces aquí hay una contradicción obvia, ¿no? Esto con esto no es compatible. Entonces, Una pregunta, yo no podría haber tomado desde el principio, por ejemplo, si quisiera demostrarlo con bola, un radio, decir que como está en A, o sea, perdón, decir que el conjunto se puede contener en una bola de, no sé, un centro en el conjunto y un radio de 2022, por ejemplo. es que fíjate que nosotros no encontramos el radio de la bola. El radio de la bola debe ser difícil de calcular al ojo. Ah, no, Porque, me estoy confundiendo, y tenemos por- que por- ver el comportamiento de la función, ¿o no? sí, porque depende de la función. Es por eso Sí, hicimos, por eso pasamos por acá, po. sí, vale, gracias. Benja, yo tengo una duda. Pero igual Que no calculo. se puede usar la norma infinito para acotarlo, Sí, el sí se puede. supremo, Sí se puede. y ahí salía más corto, ¿no? Mm, ¿por qué más corto? Porque la función en sí siempre va a ser menor o igual al supremo, ¿no? Entonces Pero es sale que como...
Es que si En algunas líneas. en una dirección lo tenéis, po. Tenéis esto menor o igual que exponencial de norma infinito. Menos 1 partido, pero esto no lo podía acotar por la norma infinito porque es más grande que este. Ya. Tengo una duda. ¿Sí? Y yo no pude haber acotado mi XM, mi YN y mi ZM por el Z que me da la definición de continuidad. Y hacer como algo así como Nikita. ¿Acotar por qué? Como es continuo los miembros, como es continuo el vector menos un límite, cuando el X tiende a algo, está acotado por algo, ¿verdad? Sí. Entonces es como que usar eso para demostrar que están acotados mi XM y mi YN y mi ZM. Sí, pero fíjate que esta noción de acotamiento es de todo el conjunto, no tiene que ver con los límites que que converja esto, como de lo que tenga que ver que converge a 0, 0, 0. Sí, pero por ejemplo, así como hacer un Nikita y así dejar los XN, los YN y los ZN solos. Así como para acotarlos, así como con norma, con la desigualdad triangular. Sí, pues sí, pues, o sea, sí, cualquier acotamiento que tú hagas de una norma de X y Z, si tú vas acotando esto y llegas a, no sé, 10.000, vale, pues. Ya, Si te sale, bacán, pero si no, trata de otra forma. ya, muchas gracias. Ya. Bueno, ya son las 7:30, los que, bueno, ya estaríamos como más o menos en la hora. Lo que quería comentar es, em, veamos esto, el enunciado. Bueno, ya hicimos este problema, este y este. Este no lo vamos a hacer. Sí, ya es bien sencillo. Hay que identificar tres cosas, pues. Hay que identificar, para que sea norma, que n de x es 0 y solo si x vale 0. ¿Qué más? Una pregunta. Sí, Las notas las ibas a subir al tiro, ¿cierto? sí, esto lo voy a subir al tiro. Ya, bueno, gracias, que tenía que irme. Chao, gracias por la tutoría. Chao. Hay que probar eso para un lambda mayor que 0 cualquiera. Y la desigualdad triangular. Sí, hay que probar esos tres puntos. Estos dos de acá salen al tiro por esta definición. Y ya que estas cositas son normas. El difícil es este y por eso está la indicación. Y lo que les recomiendo es que hagan este ejercicio, pero partiendo de algo análogo, que es este término. Si ustedes demuestran que esto es menor o igual que n de x más n de y al cuadrado, están listos. ¿Por qué? Porque esto es positivo y uno puede llegar y tomar raíz, po. Entonces, esto implica que n de x, bueno, implica lo rojo. Esto implica eso. ¿Por qué? Porque las normas son números positivos. Entonces, ¿por qué con el cuadrado? En verdad es solamente para ahorrarnos anotar todo el rato esto, este raíz. Entonces, traten de probar eso usando esta desigualdad. Si no les sale, escriban lo que significa esto y compárenlo con lo que hayan llegado acotando con esto. ¿Sí? Por ahí les va a salir el camino. Y lo último es la P5 que quería hacer, que es un problema bien bueno, que es de nuevo, bueno, esto es por sucesiones. ¿Sí? Siempre nos apañan las sucesiones para mostrar que algo es cerrado. Y ver que los conjuntos son abiertos, identificándolos como complementos de algo.
o identificándolos como una bola. Ya. Lo que me prometo es subirles esto, pero esta y la otra quedan como propuestas. Entonces, ¿cómo sale esta? Esta sale por coordenadas. Para esta acoten. Y para esta noten que 7 a la n más 1, partido 7 a la n, es 1 más 1 partido en 7 a la n. ¿Sí? Entonces esto tiene más o menos una fórmula exponencial. Uno hace un Nikitani pone aquí 7 partido 7, 7n partido 7. Y van a encontrar un límite parecido a una exponencial. ¿Sí? Límite de al cálculo. Bueno, y ahora voy a terminar de escribir esto y se los mando. No sé si quedaron algunas preguntas de la tutoría. Yo por lo menos todo claro. Muchas gracias por tu tiempo y la tutoría. Ya, cualquier cosa, igual tienen hasta las 8 para estar preguntando en el Discord de la... Benja, yo tengo una duda. Ujú. Que es cuando uno quiere mostrar que algo es norma, en la parte de ver si da cero, si cuando el X es cero, Sí. ¿eso es una equivalencia o una Sí. implicancia? Sí, es que la norma solo toma el valor 0 cuando x es 0. Es una equivalencia. Onda, si tú tenéis Ah, que, ya. por Entonces hay ejemplo, que hacerlo para los dos lados. si x menos y igual 0, en norma eso implica que x igual a y. ¿Cachai? Para eso sirve igual harto. Ya, Como, bueno, como que lo que está dentro de la norma tiene que ser igual a 0. claro. Ya, vale. Sí, esta en verdad Gracias. sale bien facilita. Benja, yo tengo una duda, pero fue respecto al último ejercicio que hiciste, Ya, vayamos para allá. que no entendí muy bien cómo, o sea, sé que hay que demostrar que, o sea, esto de si estaba acotado o no, pero no entendí por qué calculamos el límite cuando n tiende a infinito. Eh, esta parte de acá, ¿o no? Sí. Ya, fue para decir que estos puntos xn y n y zn, compuestos con mi función, pueden, mientras yo voy corriendo la n, se van haciendo más grandes. Se escapan de esta definición de la que voy tomando acá, que son los puntos tales que f de x y z está acotado por 2021. Ah, ya, ahí quedó claro. ¿Cachaste? Sí, Ya. gracias. Sí, es solo para que se escapen de fx del 2021. Ya. Oye, Benja, ¿sabéis que tengo una duda con respecto al primer límite que hiciste en la tutoría? Es que no caché muy bien cómo lo desarrollaste. Podría ser como un resumen súper rápido, así para no quitarte tanto tiempo. No, tranquilo. Uno lo que hace es, ya uno como tiene puntos en R2, uno los puede identificar como trazar una circunferencia con radio R2 y el teta depende de mis puntos, en verdad. ¿O no? Sí. Entonces uno hace este cambio de variable, que el teta pasa a ser una, en este caso, constante. Ya. Entonces uno ya mete el x y z a esta fórmula y va calculando. Entonces nuestro denominador se hizo muy fácil. Era simplemente ρ. Y bueno, me quedó esto. Y por esta como equivalencia en R2 con coordenadas polares, uno tiene que este límite es esto. Y como teta ya está siendo considerado como constante, cuando uno tira ρ a 0, cada término se irá a 0, ¿no? Son polinomios por constante. Si queréis esto lo Ese es el tiro. voy a escribir como que la 5 por A
más X por B más 3XC. Sí, es como un polinomio. Eso, Sí, ahí me quedó súper claro, muchas gracias. ya. Ojo, si te depende de teta, el límite no converge, po. Depende de cómo te estás acercando a cero. Ah, ya, sí. Sí, eso, súper importante. Benja, yo tengo una duda pequeña de la P1. P1, ya. En la. Es que no, La- no me acuerdo por qué se hizo un paso de ahí, donde está el azul, a los lados, del tercero, del segundo al tercero. ¿Por qué se hizo eso? de acá a acá. Ah, chucha. Sí, de acá a acá. Sí. Eso es la definición de resta de conjuntos. Si te acuerdas, esto es A menos B. Se define como sí, A inter B complemento. Sí, voy a hacer un dibujito igual. Tenéis A, tienes B, entonces lo verde es A menos B, y esto es justamente A intersectado con el complemento de B, que lo va a hacer naranjo. ¿Cachai? Intersectar con todo esto A. Y por eso te da eso. ¿Y ahí se podría haber hecho con bolitas? ¿Con qué? ¿Con bolitas para haber demostrado eso? Sí, pues, sí. O sea, solo elegí esta forma porque era más rápida y sencilla, pues, para demostrar que Ah, ya. como uno puede elegir la que le guste, ¿no? Ya, bueno, gracias. Ya. Hola, disculpa. Oye, tengo una duda para calcular la herencia. Ujú. Es que cuando me caché que en las pautas como que tiran así como la intuición de qué es la herencia y demuestran que esos puntos son adherentes. Pero no sé si hay que calcular que ningún otro punto es adherencia. No sé si me explico. Mm, sí, sí, te cacho. A ver, vamos a esto. Pizarra. Ya, veamos este conjunto. Poder X. No, los X como ahí, tal que. En R2, obviamente. Tal que X es menor que Y. Ya. ¿Cuál sería tu intuición de lo que es la adherencia? Sería X menor o igual que Y. Ya, muy bien. Entonces uno tiene esta intuición, pues, que los menores estrictos se transforman en menores iguales. No, no. Esto no es, para los que están viendo, no es una demostración, es como mi candidato a herencia. ¿O no? Claro. Entonces tú demostráis que, lo primero es, de nuevo, lo más fácil es por sucesión, ¿no? Sí. Uno, tú puedes pescar sucesiones de xn, n, en n, tal que para un y fijo, yo tengo que xn menor o igual que y, y además que xn converja a y, ¿o no? O algo fácil debe ser xn igual y menos 1 partido n, ¿no? Sí, sí. Siempre está por debajo. Ya. ¿Qué otros puntos? Ahora quieres ver los que no están en la herencia, ¿no? Esa es tu pregunta. Claro. O sea, como confirmar que no hay un punto que esté Sí. fuera de la intuición que sea adherente. Mm, yo te diría agarrar
ver que los que no están acá, los que no cumplen esta condición, no están en la herencia, po. Que no te voy a acercar mediante sucesiones a esos puntos. Igual esto, en los controles yo te diría que lo dejé para el final, po, porque casi siempre uno postula la idea, ve esto nomás, y el resto en verdad es como, ya lo calculé bien o mal y tengo todo el puntaje. Pero lo formal es lo que decís tú, ver que no hay puntos. Ya, ok. Sí, entonces, ver que no. Voy a anotar que x, y tal que x es mayor que y, no están en AR. Entonces, y no me puedo acercar por sucesión. Eso. Bueno, gracias. Te pasaste. Ya. Ya, voy a ir cerrando, chicos, para ir subiendo el video a YouTube. No sé si hay la última pregunta. Benja, yo tengo una Venga. última duda. Ya, dejemos las últimas dos. Que cuando dijiste que si en el límite que hiciste con coordenadas polares, el resultado final queda dependiendo de teta, eso dijiste que no converge. ¿Eso es lo mismo que no existe? Sí. Ya, Sí, es básicamente eso. vale, gracias. ¿Podrías mostrar de nuevo el límite que calculaste en la B, en la P2B, creo? ¿Eso? Entonces ahí lo que hiciste es como que viste como que no converge más o menos. Entonces te buscaste sucesiones para hacer como que los límites no converjan de ambos lados, ¿cierto? Exacto. Ya. Y esa era la duda. Muchas gracias por la tutoría. Ya. Perfecto. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta así súper corta? Bueno, ya. En la P2C, Pero ¿esta? Oh, sí, sí, acá. esa. ¿Por qué haces el cambio de variable? Es para este de acá, ¿no? Sí. Es que ya, fíjate que me molesta que X y Z se vayan a cero mediante cualquier sucesión. Porque mi X se puede acercar de manera diferente a cómo se acerca ahí, po. Y puede dar vueltita así, no sé, y se da a cero. Cuando hice esto es porque ya esto es un valor, ya vimos que esto es un número nomás. No depende de X y Z, pero en verdad es un número nomás. ¿Pero por qué un número? Porque es una norma nomás, po. Es Fíjate que. Pero igual estamos hablando del límite. Sí, po, sí, sí, sí. Es que tú puedes identificar esto como simplemente un valor, po, que no depende de cómo varía X y Z, ¿sí? Sino cómo depende cómo la norma se va a hacer. ¿Cachai? Entonces, como de la norma, no tiene que ver ni con X, ni Y, ni Z. Sí, pues es que ya como que esto le saca la dependencia a cómo dependen X, cómo se acercan estos a cero. Ah, ya. Es agarrar todo y decir que se va a hacer nomás. Y por eso se puede hacer este cambio. Ya, muchas gracias. Ya. Eso, chicos, voy a cerrar. Que estén bien y que les vaya bien. Que les vaya bien en el control mañana. Chau, chau. Chao, Gracias por la gracias. tutoría. Chao, Benja, gracias. Chao.